Es un gusto saludarles nuevamente y estar con ustedes para compartir la palabra de nuestro Dios. Gracias al Señor porque hasta aquí nos ha ayudado, nos ha guardado de todos los peligros y de todas las cosas que acechan nuestras vidas en este mundo caído. Gracias a Dios por su ayuda y por su misericordia. Pero antes de presentarles este mensaje que quiero compartir con ustedes, tengamos una palabra de oración. Señor, te damos muchas gracias por este momento que nos permites. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Hoy venimos nuevamente delante de ti, creyendo en fe que tú estás con nosotros y que seguirás con nosotros y que nos has de llevar hasta la misma eternidad, Señor. Así que seguimos confiando y seguimos instruyéndonos, meditando y compartiendo tu santa y bendita palabra. Que hoy esta palabra caiga en buena tierra y fructifique para gloria y alabanza de tu santo y bendito nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy quiero compartir un mensaje que lleva como título una pregunta que dice así: ¿cómo es nuestra vida? ¿Vana o abundante? ¿Cómo es nuestra vida? ¿Vana o abundante? Y quiero decir que esta palabra vanidad en el hebreo es Jabel, porque vamos a estar viendo tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Y esta palabra en el hebreo es Jabel, y esta quiere decir algo vacío, vaciedad, algo transitorio, algo insatisfactorio y realmente una falsedad. También investigamos en el griego, y en el griego esta palabra es mataíos, y quiere decir una búsqueda infructuosa, una necedad sin propósito, una necedad sin propósito. Después de haber visto lo que estas palabras nos indican, quiero decirles que la base bíblica la vamos a encontrar en dos versículos, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. El primer versículo que quiero compartirles se encuentra en el libro de la sabiduría o el libro poético Eclesiastés, escrito por el rey Salomón. Y el primer versículo que quiero compartirles se encuentra en el capítulo 1, versículo 2. Mire lo que dice Salomón: vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo es vanidad. Ya dijimos lo que la palabra vanidad en el hebreo quiere decir. Él estaba diciendo que realmente todo lo que existe debajo del sol es vano, es vacío, es transitorio, es insatisfactorio y es también falso. Esto es lo que él estaba diciendo con este versículo. Más adelante veremos, si tú te estás preguntando el por qué el rey Salomón estaba diciendo esto, iremos con la Biblia contestando algunas preguntas que tal vez ya están surgiendo en nuestra mente y en nuestro corazón. Y otro versículo que les quiero compartir se encuentra en el Evangelio de Juan, el Evangelio escrito por el apóstol Juan, en el capítulo 10 y versículo 10. Fíjese lo que la palabra de Dios dice aquí. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y sigue diciendo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por eso la pregunta: ¿cómo es tu vida y cómo es mi vida? ¿Es una vida vana o es una vida abundante? ¿Es una vida con Dios o es una vida sin Dios? Dijimos que vanidad en el griego es una búsqueda infructuosa, o sea, no
no vamos a tener buenos resultados por más que busquemos las cosas en lo material y en todo lo que hay en esta tierra. Es una necedad y es sin propósito. No hay un propósito realmente definido. Así que, pues, podemos preguntarnos nosotros, ¿por qué dijo esto el predicador? Que vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y luego Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa es nuestra base bíblica y quiero que veamos brevemente algunos versículos que nos irán ilustrando esto que estamos ahora viendo. El primer versículo que vamos a seguir viendo se encuentra en la carta de Pablo a los romanos, esta maravillosa carta, hermosa carta que yo les sugiero que la lean, la mediten, que es una carta muy hermosa, y es el capítulo 8 y versículo 20. Fíjese lo que dice la palabra del Señor aquí. Si queremos ver el contexto, Pablo en este capítulo está hablando de vivir en el Espíritu. Pero en este capítulo 20, fíjese lo que dice la palabra del Señor. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Qué es lo que quiere decir aquí este versículo? Lo que este versículo nos está indicando es que Dios tenía un propósito maravilloso antes de que el hombre cometiera pecado en Edén. El propósito de Dios salió o ya no fue el que Dios tenía cuando el hombre cometió el pecado. Y entonces todas las cosas ya, en vez de tener abundancia, en vez de, si vemos estas palabras, ¿verdad? Si en vez de ser algo que iba a tener resultados maravillosos, que iba a ser algo piadoso, que iba a ser algo con propósito, se salió del propósito. Aún la misma naturaleza, dice la palabra, porque la creación, todo lo creado, fue sujetada a vanidad. ¿Sí? Esto quiere decir que ya el propósito de Dios ya no se estaba llevando a cabo como Dios lo había planeado. Y hoy en día, aún todo está sujeto a vanidad. No porque la misma creación o la misma naturaleza lo haya querido así, sino porque así fue hecho por Dios, de esa manera. Y vemos nosotros, si queremos referencia bíblica, vemos cómo Dios le dio maldición a la serpiente, cómo Dios le dio maldición a la mujer, cómo Dios le dio maldición a Adán y cómo Dios le dio maldición a la propia tierra. Dice la Escritura que no había espino, no había cardo, era todo hermoso lo que Dios había creado. El hombre no tenía que fatigarse tanto para poder tener el beneficio de la tierra como ahora lo tenemos. Pero ¿qué le dijo Dios? Con el sudor de tu frente vas a labrar la tierra. ¿Qué le dijo a la mujer? Con los dolores de parto. ¿Qué le dijo a la serpiente? Le dijo que ella iba a herir a la mujer o a lo que la mujer iba a procrear en el calcañar, pero que él le iba a herir en la cabeza a la serpiente. Y qué maravilloso, todo lo que Dios había creado cayó del propósito de Dios. Y viendo estos versículos, vamos a ir viendo las cosas que ahora están siendo realmente vanidad. Por eso dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y el siguiente versículo que yo quiero compartirles se encuentra en la Escritura
en el libro de los Hechos, en el capítulo número 14. Lo vimos en la última predicación que tuvimos anteriormente, capítulo 14 y versículo 15. Dice esto así. No sé si ustedes se acuerdan que les platiqué de esto, cuando Pablo y Bernabé van a Listra, sanan a un cojo de nacimiento y la gente lo quiere idolatrar. Y me llamó la atención este versículo. Realmente este versículo fue la base para que yo estuviese hoy hablando acerca de este tema, ¿sí? Le dice Pablo a las gentes y a las personas, y diciendo, dice el versículo 15 del capítulo 14, varones, ¿por qué hacéis esto? Les querían adorar a ellos. Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Y les dice Pablo lo que ellos andaban haciendo. Dice que os anunciamos que de estas vanidades, la idolatría es una vanidad en toda la extensión de la palabra. Y la idolatría no es otra cosa que aquello que nos quita la mirada de Dios y ponemos la mirada en otra cosa. Dice que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ella hay. Qué hermoso les dice Pablo. Y tal vez tú puedas pensar que la idolatría no es algo vano, pero en realidad así lo es. ¿Y qué les estaban diciendo ellos? Hay una solución para esto. ¿Cuál es? Que se conviertan al Dios vivo, al Dios verdadero, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Así que la naturaleza está sujeta a vanidad. Y si tú sigues leyendo ahí en la carta a los romanos, como dice, que ella está deseosa de que Jesús, de que Dios restaure todas estas cosas, ¿sí? De que nosotros como hijos de Dios seamos también sacados de esta naturaleza pecaminosa en la cual ahora estamos. Y otra cosa que también ha sido sujeta a vanidad se encuentra en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo número 3, versículo 20. Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 20. Y fíjese lo que dice aquí la palabra del Señor. Ya vimos que la naturaleza está sujeta a vanidad. Ya vimos que quitar los ojos de Dios y ponerlos en otra cosa es también vanidad, es idolatría. Y aquí los pensamientos de los sabios, de las personas que creen saber muchas cosas, son también vanidad. Dice el versículo 20 del capítulo 3 de Primera de Corintios, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos realmente. Y cuando el hombre, usted y yo pensamos que sabemos muchas cosas y que eso es lo que sustenta nuestra vida, estamos en una vanidad total. Pero no solamente eso, dice también Primera de Corintios 15, 17. Y aquí la pregunta, además de nuestra vida que tenemos, ¿es vana o es una vida abundante? También habla de la fe, hablando Pablo de la resurrección de los muertos, y dice él en Primera de Corintios 15, versículo 17, de la siguiente manera: y si Cristo no resucitó, dice él, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. ¿Sí? Si Cristo no resucitó, sabemos que Cristo resucitó, pero podemos tú y yo todavía estar viviendo una fe vana. Él sí resucitó, pero tal vez nuestra fe no está puesta en Él. De tal manera que tú y yo podemos estar viviendo una fe vana, porque no estamos poniendo toda nuestra confianza en Él.
Nuestra confianza está en otro lugar, en otras cosas también. Y otro versículo que les quiero compartir, hoy quiero compartirles varios versículos para que ustedes mediten en ellos. Este versículo se encuentra en la carta de Pablo a Tito, en el capítulo 3 y versículo número 9. Fíjese lo que le dice Pablo a Tito, ¿sí? Está hablando aquí que somos justificados por la gracia. Tito 3:9 dice, pero evita las cuestiones necias, ¿sí? O sea, no te pongas a hablar de cosas necias con los demás. Y genealogías, porque a veces en el tiempo pasado y tal vez ahora en el tiempo decimos, es que yo procedo de la familia fulana de tal. Ustedes no saben quiénes fueron mis ancestros, decimos, y nos vanagloriamos en esas cosas. Y contenciones, dice, y discusiones acerca de la ley. En este caso, había muchas personas que seguían alegando que era más importante la ley que la gracia. Y fíjese por qué le dice Pablo, porque son vanas y sin provecho. Porque son vanas y sin provecho. Si tú y yo hablamos muchas cosas que tal vez puedan sonar bien en el oído de las personas, pero no son conforme a la palabra de Dios, o siempre estamos recurrentemente hablando de un tema que no está fundamentado en la palabra de Dios y que no queremos salir de ahí, que hemos caído en un círculo vicioso en nuestras conversaciones, aquí la palabra de Dios dice que todo esto es vano también. Qué hermoso es también entonces que aprendamos que cuando platicamos con las personas, con quien sea, ¿sí?, podamos nosotros hablar la palabra de Dios, hablar conforme a los fundamentos de Dios. Y si tenemos algo que sabemos que tal vez la persona no está haciendo correctamente, podamos ir a la palabra de Dios. Porque también contender de esa manera solamente es vanidad, dice Pablo a Tito, y es sin provecho. No vas a tener ningún aprovechamiento. Y ya casi estamos terminando. Vamos a ver una carta de la carta de Santiago en el capítulo número 1 y el versículo 26. Mire también qué puede ser vana o vano en nuestra vida. Fíjese lo que dice Santiago a la iglesia. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Podemos también ser hombres y mujeres religiosos con una religión vana. ¿Por qué? Porque dice, si no refrenamos nuestra lengua al hablar, si no hablamos conforme la palabra de Dios. Y otra cosa muy importante que vemos aquí, tú puedes presentar a Dios obras, pero esas obras deben de ser obras que realmente salen de tu corazón, salen realmente y agradan a nuestro Dios. Pero si no es así, si lo que hacemos solamente son cosas que están en nuestro exterior y que no están relacionadas con nuestro interior, de nada sirve aquí. Dice que esa religión es vana también. Y un último versículo que les quiero compartir, vamos a verlo en la carta de Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo número 18. Fíjense cómo vamos a terminar este mensaje. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Dice así: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y esta es la pregunta para ti y para mí en este día.
Esta es la pregunta. ¿Cómo es nuestra vida? ¿Es vana o es una vida abundante como la que ofrece Jesús? Dice aquí Pedro a la iglesia, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Ya no vamos a vivir en esa vanidad, vamos a vivir una vida abundante. Y luego dice, la cual recibiste de vuestros padres. Así lo recibimos. Dice David, en pecado me engendró mi madre. El pecado es una semilla que está en nuestras vidas, en nuestros corazones. Lo recibimos de nuestros padres. Y dice, no con cosas corruptibles como oro o plata. Y quiero leer también el 19 para terminar. Es un hermoso versículo. Sino, ¿cómo? Con la sangre preciosa de Cristo. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que hoy tú puedes saber a través de la palabra de Dios. Yo puedo saber cómo es nuestra vida. Es la pregunta el día de hoy. ¿Es una vida vana o es una vida abundante? Hoy Cristo te ofrece salvación. Pablo les dijo que se conviertan de esa vana manera de vivir. Aquí Pedro dice, ya fuimos rescatados de esa vana manera de vivir. Quiero terminar y quiero concluir esta palabra de esta manera. Hay una idea que Dios pone en mi corazón. Yo quiero que usted y yo aprendamos desde hoy y siempre a detectar lo que es vida abundante y lo que es vida vana. Que usted pueda ver y se pueda dar cuenta. Hoy pregúntese usted. Tenemos trabajos, tenemos familias, tenemos esposas, tenemos iglesia, tenemos religión, tenemos muchas cosas. Tenemos bienes materiales. Que hoy nos preguntemos. Yo no estoy diciendo que no lo tengamos, pero no debe estar ahí fundada nuestra confianza. Sí, porque si está fundada ahí, todo esto es vano. Y algo vano es algo que realmente no existe. Es algo falso totalmente. Hoy el mundo nos ofrece muchas cosas falsas con las cuales nos quiere engañar. Y que tú y yo aprendamos a ver las cosas que son vanas y que no vale la pena echar mano de ellas, sino que echemos mano de las cosas eternas, de la vida abundante a la cual Cristo Jesús nos está llamando cada día. El Señor les bendiga abundantemente. Le doy gracias a Dios por este mensaje que da a mi vida y que yo lo comparto para ustedes. Y desde hoy mi pregunta es siempre, cuando estoy haciendo algo, cuando estoy viendo algo, cuando estoy empleando el tiempo que es de Dios, no es mío, me pregunto, ¿es algo abundante o es algo vano lo que estoy haciendo? Pregúntate y ven a Cristo Jesús. Entrega tu corazón a Él, entrega tu vida a Él para que tu vida empiece a ser una vida abundante. Porque la vida vana, como la Biblia lo indica, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, Jesús, que es la dádiva de Dios, es vida eterna. Tengamos una palabra de oración. Padre, te damos gracias por esta palabra. Ayúdanos a vivir en la vida abundante a la cual tú nos invitas y tú quieres que vivamos, Señor. Que no vivamos más en esa vanidad, sabiendo que tendremos resultados nefastos, resultados contrarios y negativos, Señor, para nuestras vidas. Ayúdanos, Dios, cada día a vivir en esa vida abundante que tú das a través de Cristo Jesús. Te lo rogamos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y antes de cerrar esta transmisión, quiero invitarles a las actividades
actividades presenciales que ya estamos realizando. Las oraciones el día miércoles a las 4 de la tarde en Morón, el día viernes a las 6 de la tarde en Tampico, los cultos también el día domingo a las 10 de la mañana en Granadillas, 11:30 de la mañana en Morón y 4 de la tarde en Tampico. Yo espero que empecemos a reunirnos, a estar ahí los hermanos juntos en armonía, donde envía también el Señor bendición y vida eterna. El Señor les bendiga, bendiciones y saludos de parte de la familia pastoral, y como siempre lo digo, mi deseo es que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.